La historia, Felipe, del inicio del proceso, de los primeros pasos hacia la beatificación de la religiosa colombiana Inés Arango Ujú, Velázquez, que ujú. fue asesinada en las selvas del Ecuador en 1987, hay un detalle que es importante tener en cuenta. Y es Sí, la ¿cuál? cercanía del Papa León XIV con nuestra realidad, con lo que pasa en nuestro continente. Durante muchos años vivió en Perú. Él Así es. vivió durante décadas como misionero en Perú. Ujú. Misionero, exacto. Entonces él sí conoce y sí sabe lo que significa llevar la fe a territorios apartados, muchas veces hostiles, inhóspitos, como Ujú. lo que pretendían hacer Monseñor y la hermana Inés Arango Velázquez cuando fueron asesinados por una tribu en Ecuador. Por eso es importante ese detalle dentro de lo que hemos conocido en las últimas horas. Enrique, en Madrid. Alejandro Lacaba Ugarte se llamaba el religioso español y la ya mencionada Inés Arango Velázquez, que era esa monja colombiana. Ambos fallecieron el 21 de junio de 1987, acribillados por flechas y lanzas en una zona remota de la Amazonia, cuando querían alertar de la amenaza de compañías petroleras a los indígenas Tagaeri, la población del Parque Nacional Yasuni en el este de Ecuador y considerada no contactada. Esa es la explicación que da el Dicasterio de la Causa de los Santos para esa decisión que tomó hace apenas 24 horas el Papa León XIV, que fue misionero, como bien decías, durante décadas en Perú y que dio ese paso simbólico al firmar sus primeros decretos de causas de los santos con dos misioneros, misionero y misionera, y una de ellas en este caso, la madre Inés Arango Velázquez, colombiana, Ricardo. 8:43. La historia de esta religiosa colombiana de la hermana Inés Arango Velázquez, que había nacido en 1937 en Yarumal, Antioquia, es dolorosa al final, pero muestra toda una vida de servicio a lo que significaron las congregaciones de las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. En ese contexto viajó a Ecuador, vivió varios años en ese país, dejó una carta presintiendo la muerte antes de viajar a ese destino en el que al final fue asesinada por este grupo de integrantes de una tribu indígena en Ecuador. La hermana Laura Fernández vivió los últimos 10 años de su vida en Ecuador con la hermana Inés Arango Velázquez, que ha iniciado proceso de beatificación por cuenta de la decisión del Papa León XIV. Nos atiende hasta ahora. Hermana Fernández, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Hermana, gracias por atendernos. Muy bien. Recuérdenos la historia de la hermana Inés Arango Velázquez. Usted vivió 10 años con ella en Ecuador. Sí, vea, yo conocí a la hermana Inés Arango en el Ecuador. Viví con ella 10 años, fue mi superiora. Fue su Era una superiora. persona muy extraordinaria, amable, responsable. Tenía un amor, pero supremamente es que se le veía por encima a los pobres. Cuando dieron permiso para entrar a los Guarani, porque trabajamos en la zona indígena de Rocafuerte, en el Ecuador, ella fue la primera que entró a los Guarani con Monseñor Alejandro Lavaca en una avioneta y con la hermana, una hermana Laurita. Luego ya iniciamos los viajes allá a la selva con los Guarani porque vivían en plena selva. Y Y viene el desenlace, viene lo que ocurrió, el asesinato sí, en el sí, 87 y sé que todavía la afecta. Hermana Laura, le voy a hacer una pregunta indiscreta porque su lucidez y la claridad de su relato nos parece maravilloso. Debo hacer una pregunta, repito, no muy discreta. ¿Cuántos años tiene usted? tengo 96 muy cumplidos. Dentro de 2 meses 96. cumplo los 97. 97. Imagínese usted la maravilla de tener la lucidez y la facilidad de palabra y la memoria fresca para contarnos esta historia. ¿Por qué deciden, Bueno, hermana Laura, gracias por atendernos? ¿Por qué o cómo se produce esa decisión de ir a evangelizar a los indígenas Guarare, que es al final lo que lleva a la muerte violenta no solo de la hermana Inés Arango Velázquez, colombiana, sino también de su superior, el obispo español Alejandro Lavaca?
Vea, Alejandro Lavaca era nuestro obispo, pero era para nosotros como un padre, el hombre más bueno que yo he conocido como sacerdote. El padre, cuando pudimos entrar allá, porque no era muy fácil, hacíamos viajes a los Guaraní, quedándonos 15 días con ellos. Claro que siempre se pasaba muy duro porque ellos nos robaban todo y nos dejaban ahí a veces sin comida ni nada, pero nosotros seguimos trabajando con ellos. La hermana Inés le cogió un amor tan grande a los Guaraní que ya quería era estar con ellos. Los sacamos por primera vez a conocer la vida de los demás fuera. Y los trajimos a Rocafuerte. Trajimos 2 jóvenes que se llamaban Araba y Anaento. Y ellos los llevaron a conocer todos los lugares de Xuxufindi, el petróleo. ¿Para qué lo sacaron? Porque como ellos atacaban a los trabajadores de las compañías, entonces Monseñor los sacó para que ellos vieran todo el proceso del petróleo y cómo se vivía afuera. Ya ellos estuvieron 2 meses con nosotros y ya los llevamos Hermana, allá y ellos pues ellos estaban de acuerdo con ese traslado para ver cómo funcionaba desde la visión occidental el tema de las es, petroleras. Es que ellos fue los que nos pidieron, Ellos que pidieron. querían venir. Sí, ellos dijeron que los lleváramos pues en su idioma, ¿no? Que los lleváramos a conocer a la gente de afuera y para ver si eran buenos como nosotros, ¿no? Pues ellos decían que éramos muy buenos, ¿no? Y que querían conocer qué era que se hacía con el petróleo y todo. Entonces, el vicariato de Aguarico los sacó a esos 2 jóvenes y ellos conocieron todo, los llevaron por todas partes con el proceso del petróleo y todo para que ellos fueran a contarle a la gente de allá, ¿no? Nosotros entramos con ellos y ellos pasaron una semana contando eso y gritando y bueno, todo como vivían ellos allá en la selva. Mm. Hermana, ¿qué fue lo que pasó el 21 de julio de 1987, que es la fecha fatídica en la que la hermana Inés Arango y Monseñor Alejandro Lavaca son asesinados? ¿Cuál era el objetivo de la misión? Y estoy leyendo la carta que ella deja, les contaba hace un rato a los oyentes, la hermana Inés, ella presentía que de pronto no iba a regresar. ¿Por qué era tan riesgosa esa misión y cuál era? Es que ellos no iban a entrar propiamente a los Guaraní donde nosotros estábamos, sino al grupo de los Tagaeres, que era un grupo de ellos que pues no conocíamos. Nosotros no conocimos restos de los Guaraní, pero los Tagaeres no. Ella... ellos hicieron el viaje allá para salvar a los de las señores de las compañías, les pidieron el favor de entrar allá para que los ayudaran con los indígenas, porque ellos atacaban a los trabajadores de la compañía. El 21 de julio, el 20 de julio, me encontré con Inés en Coca, porque yo estaba en Rocafuerte. Y yo le pregunté, Inés, ya tenían todo ese viaje planeado, yo le pregunté, Inés, ¿pero no te da miedo entrar allá? Y me dijo, mira, Laura, yo estoy feliz y dichosa. Si muero, muero como le he pedido y como deseo, como le he pedido a Dios y como lo deseo. Y me encargó todas las cosas que ella tenía, los dineros que ella tenía ahí de la misión o alguna cosa pues de los Guaraní y de sus cosas, y me entregó los papeles todos de los partidas que ella estaba sacando de los Guaraní o algunas cosas por si de pronto lo necesitaba para que le sacara a los Guaraní los papeles para poder trabajar. Y ya ellos se fueron. Y el 20, ella se fue para la selva. A las 5 de la mañana llegó Monseñor y ella le pidió que lo confesara, se confesó, comulgó y se subieron al carro para ir a Quito, para ir a los Guaraní, y yo me fui para Quito. Y por la tarde ya pues al otro día ya supimos la noticia tan dura. ¿Ustedes supieron por qué estos indígenas asesinaron a la hermana Inés
¿Y a Monseñor Lavaca? ¿Cuál fue el motivo Pues, de asesinato? el motivo era creían que eran de las compañías, porque ellas fueron en un avión en un helicóptero de la compañía, por eso fue que los mataron, porque creían que eran los de la compañía. ¿Y por qué fueron en el helicóptero de la compañía petrolera? Porque eso era lo que estaban viendo por ahí, esos eran los que trabajaban hacia esos lugares, ¿no? Entonces ellos salieron de un lugar y el señor que el piloto, pues sabía dónde estaban los guaraní. Hermana Laura, ¿cómo recuerda esos últimos días de la hermana Inés Arango? ¿Qué le decía? La hermana Inés Arango en los últimos días me recomendaba mucho a los guaraní. Me decía, cuando vengan, trátalos bien, porque ella cuando los guaraníes llegaban pues porque ya estaban empezando a salir a Nuevo Rocafuerte, que eso es en la selva, ella los atendía, ya ella se dedicaba solamente a ellos, ¿no? Entonces me pidió mucho y que les arreglara los papeles, que los tratara muy bien, que no dejara de visitarlos, porque ella ya la cambiaban para el Coca, ya ella salió de Rocafuerte para el Coca. Y el día que ella llegó, la última vez que me vi con ella, pues viva, ella bajó a Rocafuerte y me dijo que la acompañara a los guaraní. Nos fuimos y yo me quedé con ella 5 días allá. Yo me regresé, pero ella se quedó porque tenía que subir más adelante. Bueno, yo cuando ella se quedó de los guaraní, después la subieron a otro lugar por ahí en la selva que no me acuerdo ni cómo se llama, y ya ella de ahí salió para Quito, donde tenía que estar en el Comla. Hermana Laura, que me queda una duda sobre el relato que usted nos está transmitiendo. ¿Solamente fueron asesinados la hermana y el obispo, o también alguien de la compañía, o el de la compañía se salvaron los que los llevaron? No. La compañía, mira, el helicóptero no aterrizaba. El helicóptero se quedaba parado en lo alto y en una cosa grande como un canasto los bajaron a ellos. Cuando ellos los bajaron, ellos veían a los guaraní abajo, porque todo eso nos lo narró el señor piloto. Ellos veían a todos los guaraní, a los tagaeres que estaban abajo. Ellos bajaron y siguieron un camino para llegar hasta donde estaba la choza de los tagaeres. Cuando llegaron ahí, no estaban los mayores, solamente había unas mujeres y unos con Inés sabía y Monseñor sabían ya algunas palabras, empezaron a conversar con ellos, les llevaron algunos regalos de lo que ellos, pues cosas que a ellos les gustaba, les llevaron. Ellos repartieron todas esas cosas y por la tarde llegaron los que estaban de cacería. Cuando llegaron y los encontraron ahí, ellos, no sé, empezaron a conversar y todo, y ahí en un momento, Inés estaba mirándolos, y Monseñor estaba como en el patio, una especie de patio con ellos, y cuando ya empezaron a gritar, y le clavaron unas lanzas a Monseñor. Inés se puso a gritar y a llorar, entonces las mujeres le dijeron que se fuera corriendo para el monte. Inés se fue y corrió un poquito, pero ya no se aguantó, se regresó. Y Inés llorando, ella vio cuando mataron a Monseñor, y Monseñor al caer se sonrió, por eso queda su como sonriente en los últimos momentos. Entonces ya ellos dijeron que la mujer no podía vivir sola sin el hombre, y la cogieron a ella también y la mataron, pero al otro lado de la choza. Qué historia tan impresionante la que usted nos está narrando, hermana. Horrible. ¿Por qué se devuelve la hermana Inés Arango? Porque usted nos dice, las mujeres indígenas tagaere le dicen, huya por el monte. Ella empieza a huir, pero se devuelve.
¿Por qué se Pero devuelve? es que ¿Qué vea, saben ustedes? porque, bueno, vea, pero ¿cómo se iba a quedar ella en la selva, en esa Claro. selva inhóspita, ella sola con esa gente? Y entonces ella se volvió para ver a Monseñor, porque ya no, pues claro, como estaban los dos solos, entonces ahí la cogieron a ella, ya Monseñor estaba en el suelo. Entonces ahí la cogieron a ella y la arrastraron hacia atrás y allá también la lancearon, a ella le pusieron 7 lanzas y Monseñor tenía muchas más. Cuando el padre entonces ya nosotros esperando, yo me encontraba en Quito y le pregunté al que era obispo en esos días, yo le pregunté, Monseñor, ¿qué ha sabido de los que se fueron para la selva esa tarde? Y me dijo, nada, no sabemos nada porque no han dicho nada. Yo en esa le dije, ay Dios mío, ojalá no los maten. Cuando al otro día ya nos anunciaron, ya de Coca salió el mismo helicóptero con otro padre a ver dónde estaban y ya los vieron muertos. El padre José Miguel Goldaras fue el que bajó a sacarlos, ya ellos avisaron y todo, entonces ya esto se revolucionó en el Ecuador porque todo el mundo pues era muy conocido Monseñor y la hermana Inés. Sí, madre Laura, ¿por qué si habían dado la orden de asesinar a la madre Inés por la explicación que le dieron? Porque no podía estar la mujer sola. ¿Por qué la sevicia? ¿Por qué la forma en la que la encuentran? ¿Qué saben ustedes de la situación o las condiciones en las que ella es asesinada? Ella no, pues porque ella no podía quedarse, ella pues como ella se empezó a llorar y a gritar, entonces ellos dijeron que la mujer no iba a aguantar sola sin el hombre allá, entonces la cogieron a ella y también le clavaron todas esas lanzas. No, es un relato muy doloroso de lo que pasó. Estamos hablando con la hermana Laura Fernández, recordando a la religiosa Inés Arango Velázquez, colombiana, que ha iniciado el proceso de beatificación por orden del Papa León XIV. Hermana, ¿por qué había un conflicto entre los Tagaere y la empresa petrolera? Y quisiera que usted nos recordara si nos puede dar el nombre de esa empresa. Vea, bueno, es que hay muchas empresas en el Ecuador y en el Oriente, como hay tanto petróleo, hay muchas empresas, ¿no? Pues los Tagaere atacaban a los de la compañía por quitarles todas las cosas. Ellos les quitaban porque ellos hacían como especie de toldos o casas, les quitaban todo lo que tenían, les robaban la comida, se les robaban todo. Entonces, esos eran los problemas que tenían ellos con los Tagaeres. A mí, cuando yo entré yo le enseñé a los guaraní a leer, a escribir y estuve muchos tiempos dándoles clases allá y ellos tenían esos soldillos y esas cosas, se les robaban las gorras, las botas y todo lo que ellos tenían se los quitaban, entonces era por eso que ellos tenían ahí como en contra de la compañía. Pero es cierto, hermana, que los indígenas Tagaere le atribuían a la empresa petrolera el asesinato de algunos indígenas y que por eso en retaliación terminan, por error por supuesto, asesinando a la hermana Inés Arango y a Monseñor Lavaca. Sí, hubo una vez por un río, que no me acuerdo cómo se llama, subían unos de la compañía llevando combustible para los que estaban allá pues los que estaban trabajando en la compañía y los atacaron y ellos también pues los atacaron para quitarle las cosas y todo en la canoa por el río donde subían, entonces ellos dispararon y sí mataron 2, que uno era el jefe. Uno era el jefe y ahí se presenta, sí, o puede ser uno de los inicios de esa disputa, de esa pelea que terminó con personas asesinadas, por supuesto, por un lado de los precisamente petroleros. Por eso fue esa fue la retaliación, esa fue la causa del asesinato de la hermana Inés Arango Velázquez y de Monseñor Lavaca. Sí, precisamente porque Monseñor estaba en esos días para irse a España a un congreso que tenían o algo. Entonces él pidió a la hermana que fueran a verlos
a ver a los tagaeres, porque como estaban haciendo eso para ver si podían salvar a los que, pues a los de la compañía, ¿no? Pero ya habían matado a esos dos, entonces en esa fue que Monseñor fue y lo mataron, allá los mataron a los dos. Cuando los sacaron, que yo estuve allá, Inés estaba picadita, pero esa era llenita de heridas en el cuerpo y tenía, que como la habían matado el día anterior, tenía gusanos en todas esas heridas. Y Monseñor era como hecho un pedazo también. No, mire, hermana. Muy horrible fue la muerte. Yo sé que esto terrible, el relato es muy doloroso. Esto pasó en Ecuador. ¿En algún punto, en algún momento, ustedes en el Ecuador profundo coincidieron o vieron a Monseñor Prevost, que hacía vida en territorio peruano y que hoy es el Papa León XIV? No, nosotros no lo conocimos porque yo no lo conocí, ni siquiera sabía que existía. Él estuvo estuvo en el Ecuador, pero como nosotros estábamos en la selva, es que nosotros estábamos en el Aguarico, en los límites con el Perú, a 5 minutos del Perú, pasando río abajo por el río Napo. Y ahí, a pesar de que Monseñor Prevost, hoy Papa León XIV, es misionero, estaban en países distintos. Hermana Laura, gracias por estos minutos, por contarnos esta historia dolorosa. Tal vez para finalizar, ¿cómo recibe usted la decisión del Papa León XIV de iniciar el proceso de beatificación de la hermana Inés Arango Velázquez y de Monseñor Lavaca? Vea, ayer yo estaba muy tranquila. Esto se ha venido pues gestionando desde que Inés murió y el Monseñor Lavaca, porque ellos eran unos misioneros, pero de cuerpo entero. Me llamó una de mis hermanas de la congregación, me dijo: Laura, abre el celular y verás que te voy a contar una cosa. Cuando yo vi eso, pues yo lo que hice fue dar un grito. Dije: ¡ay, qué dicha, qué alegría! Inés va a ser nuestra primera santa colombiana, se lo merece. Y yo fui a mostrarle a las hermanas, y todas nos alegramos mucho. Pues imagínese usted lo que significa tanto tiempo después este inicio del proceso de beatificación. ¿Desde cuándo comenzó? Usted nos dice que esto lleva largo tiempo. ¿Desde cuándo comenzaron las gestiones para que se pudiera llevar a cabo la beatificación de la hermana Inés Arango Velázquez? En el vicariato, pues los padres capuchinos empezaron pues hace mucho tiempo, a los pocos días de muerto él. Ellos han luchado mucho con esto, nos han pedido testimonios, han venido a pedir testimonios desde España. Yo algunas veces he dado algunas entrevistas también para los que han venido a pedir esto. Bueno, lo que he podido pues, porque yo viví es decir, Inés fue mi superiora y mi amiga. Yo la quise mucho, vivimos muy bien, pero bueno, esa fue la suerte que nos tocó. Mire, me alegra su lucidez, hermana Laura, a los 97 años casi de edad. ¿Cuántas hermanas quedan de esa época, de las terciarias capuchinas de la época de la hermana Inés Arango Velázquez? ¿Cuántas? Oiga, pero muchas. Bueno, en Rocafuerte solamente en ese tiempo habíamos 4. 4, sí. Sí, éramos. ¿Y ellas 4, viven? pero... ¿Todas viven? ¿Ah? ¿Todas viven? Dígame. ¿Todas viven? ¿Todas están vivas? No, todavía ya no están vivas, sí, porque es que nosotros en el Ecuador teníamos como unas 4 casas, pero nosotros éramos las más lejanas porque estábamos por el río abajo y donde a Rocafuerte no se puede entrar sino por río. Hermana Laura, gracias por contarnos esta historia, por atendernos y por recordar la historia de la hermana Inés Arango Velázquez. Muchísimas gracias. Es con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. No es